Este proceso representa la intervención de Dios para convertir situaciones de aridez espiritual y física en abundancia y alegría, reflejando en la reedificación, el desierto que florece y la renovación interior. El desierto es el lugar de peligro y escasez espiritualmente es cuando estamos alejados de Dios. Promete convertir la aridez en un jardín, donde florece y brotan las aguas y el dolor se convierte en alegría. El paraíso es el objetivo final, es la restauración de la armonía con Dios, superando los efectos del pecado que convirtieron la vida en un desierto. La promesa de Dios es darnos una paz y una vida sin sufrimiento. El cambio significa renacer espiritualmente, donde Dios consuela, restaura las ruinas del alma, convirtiendo un corazón de piedra en un corazón de carne. En el Salmo 51, que es una oración de arrepentimiento más muy profunda, es donde David asume su responsabilidad tras haber cometido su pecado. Su súplica es la misericordia divina, reconoce su naturaleza pecaminosa y anhela la restauración espiritual, anhela un corazón limpio y la presencia continua de Dios en su vida. Vimos a Jeremías 17:5 que advierte que confiar ciegamente en seres humanos y depender de las fuerzas terrenales, o sea, la carne por brazo, en lugar de en Dios, trae maldición, apartando el corazón de la verdadera fuente de seguridad. Aquel que confía en el hombre es como un arbusto en el desierto, seco y sin fruto, mientras que quienes confían en el Señor es como un árbol plantado junto a aguas de fuente de agua viva, fuentes fértiles sin temor. No prohíbe las relaciones humanas, este versículo, sino que condena poner la vida terrenal por encima de la providencia divina. Apartar el corazón del Señor para poner la confianza en uno mismo o en otros. Es la raíz de la maldición o sequedad espiritual. Vimos que en Lucas 6:44 explica que la verdadera naturaleza espiritual de una persona se revela inevitablemente a través de sus acciones y sus palabras, utilizando la analogía de que cada árbol se conoce por sus frutos. Jesús enseña que así como no se recogen higos de los espinos, las acciones externas reflejan la condición interna del corazón. Un corazón bueno produce buenas acciones, uno malo, malas acciones. Jesús eva- eh, a eva- eh, evalúa la calidad de vida y el carácter tanto propio como el de otros, basándose en resultados concretos, no en apariencias o palabras vacías. En el versículo 45 nos enseña que la boca habla de la abundancia del corazón, lo que significa que el carácter interno determina la conducta externa. La transformación del corazón es a través de la fe genuina y se refleja en los frutos de amor y de justicia. En Isaías 10:17 describe la justicia divina donde Dios des- eh, la describe como la luz de Israel y su santo. Actúa como un fuego consumidor contra el orgulloso, imperioso asirio. Representa la destrucción rápida y total de los enemigos de Dios. Espinos, cardos, que, que han oprimido su pueblo, demostrando su poder y santidad. Este versículo resalta la doble naturaleza de Dios, protector de su pueblo y también fuego consumidor de la maldad, advirtiendo contra la soberbia incluso de las naciones poderosas. En Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dice. Es una advertencia de Jesús sobre la falsedad religiosa. Se refiere a las doctrinas tradicionales humanas y líderes
que no provienen de Dios, anunciando que serán eliminadas y juzgadas por falta de verdad y raíz divina. Estos simbolizan las falsas doctrinas y las promesas del juicio divino. Todo lo falso será destruido. El cambio de siembra, basado en Gálatas 6, 7 y 8, implica abandonar la siembra para la carne, pecado, egoísmo y todos sus derivados, para sembrar en el espíritu justicia, amor, cosechando así una vida eterna en bendición y transformación. Vemos que muchas personas predican que una cosa y hacen otra. Esto también se refleja en lo que se tiene en el corazón. Entonces, esta enseñanza fue muy buena porque nos hace examinarnos a nosotros mismos de los frutos que estamos dando cada día, ¿cierto? Nuestro comportamiento refleja lo que tenemos en el interior, ¿sí? Si nosotros estamos en mentiras, en orgullos, en soberbias, en rabias, eso está reflejando lo que hay sembrado en cada uno de nosotros. Hasta ahí, pastor. Esta es la reflexión. No se le escucha, pastor. Qué bueno, qué reflexión tan buena. Y resumen. Bueno, ahora vamos a comenzar otra vez el estudio. Yo he comenzado ya, gracias a Dios, Dios me ha dado ya capacidad de entendimiento y he comenzado a usar las herramientas de Google. Tengo una herramienta que aquí les estoy compartiendo que se llama Notebook, que es un libro que uno coloca todos los apuntes y las enseñanzas que uno va dando. Y ese libro permite que uno hable los temas de uno, los resuma o los amplía. Hay notas que ya se están compartiendo y se van a compartir de la Iglesia Cristiana GRL. Por ejemplo, nosotros no creemos en la palabra caída. ¿Puede cerrar el micrófono, Clarita, por favor? Nosotros no creemos tanto en la palabra caída porque en el relato no aparece caída. Aparece la palabra más acertada, infestación, que es cuando una semilla parásita entra en el cuerpo del ser humano. Entonces le damos gracias a Dios que estamos usando las herramientas y viene mucho estudio. Ya vamos a levantar el instituto y el compromiso de los investigadores, los cazadores de misterios, y esas personas que se comprometan, se les va a enseñar más, se les va a compartir más de los misterios de Dios. Esto viene muy bueno, buenísimo. Entonces, para que las personas vayan entendiendo lo que el Ministerio GRL comienza a dar, las personas que pasen estos cursos y estas clases, se les va a dar credenciales ministeriales, perdón, se les va a dar ministeriales, ay, gracias, Dios mío, ministeriales, donde se les revela toda la doctrina. Se va a ampliar mayor conocimiento y van a tener, mejor dicho, un conocimiento superior a muchos, pero las clases la he dado muy resumida y le he dado solamente el fragmento a ustedes, pero esto va a crecer mucho más, pero para el que quiera. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Padre, gracias por la vida de todos los participantes y todos de tus hijos que te ven a través de estas redes, de los que quieren aprender tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la provisión. Cancelamos toda deuda, toda preocupación y todo ataque del maligno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer en una de mis reflexiones con el Señor, he estado muy tocado por Dios esta semana. El Señor tocándome porque me he metido más al conocimiento. Mi corazón y mi cabeza están sumergidos en
en la fuente de agua viva y he sentido una paz impresionante y he tenido comunicación con él directa. Y ayer yo estaba meditando y decía, pero mira, nosotros, Dios puede quitar de nosotros todo pecado, todos malos pensamientos, puede quitar toda enfermedad, puede quitar toda pobreza y toda limitación. Y fuera de eso, darnos capacidades como sabiduría, conocimiento, dones de sanidad, don de ciencia, poder de predicar la palabra con denuedo. Dios lo puede hacer. Qué lindo es esto. Qué precioso es entender que no importa lo que tú tengas, Dios lo puede quitar. Y fuera de eso, Dios te puede añadir cosas. Qué hermoso es el Señor. Bueno, entonces voy a compartir resumido parte del estudio, pero cada estudio de lo que está aquí resumido se puede ampliar de una manera impresionante. Entonces, la introducción, el código oculto del reino. Una vez fui a predicar en cierto lugar con personas con conocimiento bajo hacia arriba y solté la palabra códigos. Y uno de esos muchachos, ya ni tan muchachos, ¿no? Como de 40 y pico de años, le dijo al otro que invitó, ese pastor es raro, porque está usando la palabra códigos, y esa palabra no es bíblica, pero es científica. Cuando uno estudia el español, los códigos de interpretación, los códigos son como llaves, un código viene como cerrado y que hay que abrirlo. Entonces, a veces tenemos una cantidad de personas que ignoran el estudio y quieren establecer rigidez sobre el conocimiento, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces comenzamos. El código, o códigos lingüísticos, voy a buscarlo por aquí, sino que me gusta ir enseñando para que ustedes vayan aprendiendo qué es un código lingüístico. Perdón que estoy mirando. Ay, ya, perdón. Ay, ¿alguien quiere entrar? Como estoy usando un nuevo programa, bueno, sortea que vuelva y dé porque para qué entro tarde. Entonces, ¿qué es código lingüístico? Y reglas gramaticales que permiten a las personas construir y comprender mensajes. En términos más sencillos, es el idioma o el sistema que utilizamos para transmitir información de manera precisa. Para que la comunicación funcione, tanto el emisor como el receptor deben compartir el mismo código. De lo contrario, el mensaje no podrá ser descodificado, como cuando alguien te habla en un idioma que no conoces. Elementos del código lingüístico. Todo código lingüístico se compone de dos elementos fundamentales. Signos. Son las piezas de construcción. Palabras, fonemas o letras. Reglas. Bueno, entonces la Biblia tiene un código lingüístico y ese código lo creó Cristo, que es Dios y es el autor de la Biblia. Y ese código, Él le dio significado. Por ejemplo, el corazón del hombre le colocó tierra. A la palabra de Dios le colocó semilla. Al que labra el terreno, el dueño de la tierra, le colocó labrador, Dios Padre. Al Espíritu Santo le colocó agua y fuego, nutre y quema. A los obreros le colocó el nombre de bueyes o obreros. Y a la iglesia o a nosotros nos colocó viñedos, o que es la tierra que debemos de producir las uvas, que es la semilla.
Entonces, sin esos códigos lingüísticos, nunca vamos a entender ese código de parábolas místicas, nunca vamos a entender el lenguaje. Por eso muchas personas, cuando lo vayan a escuchar a ustedes predicar, hablar o compartir el mensaje, van a decir, a estas personas están hablando como un lenguaje codificado. Yo no les entiendo lo que usted me está diciendo. Va a pasar. Entonces, para que no les parezca raro, ustedes tienen que enseñarle los códigos a las personas o si no, no le van a entender. Y eso es lo que está pasando. Por eso muy pocas personas me entienden o entienden a Dios, porque Dios habla a través de la parábola y la parábola es el gran código. Y es su doctrina, su método de enseñanza. No lo hizo para ocultar la verdad, sino, vamos a leerlo. Entonces vamos a leerlo. Introducción, el código oculto del reino, el lenguaje de Cristo. Para poderme yo comunicar con Dios, debo de tener unas claves, unos códigos para poderlo entender. Desde los albores del cristianismo, hemos intentado entender a Dios con la razón, pero Cristo dejó una clave precisa, un lenguaje codificado en parábolas, alegorías y símbolos. Jesús no habló en parábolas para entretener, sino para ocultar la verdad a los de afuera y revelar a los iniciados del reino. Sin la intervención del Espíritu Santo, la Biblia es un libro cerrado. Con él es un portal a la mente de Dios. Por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo, para que Él sea abriendo el entendimiento. Los 3 niveles de comprensión. Para descifrar este código, debemos de ascender por 3 niveles de entendimiento. El primer nivel es escudriñar. El nivel de la mente es el estudio intelectual del logos, la letra escrita. Es como un minero que cava y saca tierra, pero no examina lo que encuentra. Muchos se quedan ahí, conociendo la historia, pero sin el poder. Segundo, discernimiento, el soplo del espíritu. Aquí buscamos el rema dentro del logos. El espíritu ilumina el entendimiento para ver los misterios. Es usar un cernidor para separar la tierra de las piedras preciosas. 3. Revelación, la mente de Cristo. Este es el nivel más alto, donde la verdad se convierte en vida y sustancia. Aquí no solo sabes que la piedra es preciosa, conoces su valor y vendes todo por ella. En este nivel, la mente de Cristo se manifiesta plenamente en el creyente. Esto lo podemos ampliar muchísimo, ¿no? Aquí está muy resumido. Y me acuerdo de la parábola de la gran perla, que un mercader de perlas consigue negociar una perla de gran precio, vende todo lo que tiene y se queda con ella. Jesús dijo que así era el reino de Dios. Parte 1. El diagnóstico de la tierra, el corazón. Capítulo 1. La infestación y la zarza. El corazón del hombre es la tierra, Adama. Sin embargo, esta tierra ha sido invadida. La zarza o el retamo espinoso no es una planta inofensiva, es una especie invasora que representa la naturaleza de Satanás y la maldición. La dinámica, la zarza es envidiosa, se chupa el agua y no deja crecer nada más. La consecuencia, convierte el corazón en un desierto de ansiedad, estrés y codicia, los afanes del siglo. Ahogando la palabra, Dios no pelea contra la tierra, sino contra la zarza que la infesta. ¿Qué quiere decir esto? Dios no está peleando con el ser humano. Dios, su enemigo, es la zarza, lo que Satanás sembró en los corazones. ¿Correcto? Capítulo 2. Los estados del corazón, parábola del sembrador. No todos los corazones están listos para la semilla. Existen 4 estados. 1. Junto al camino, el corazón endurecido y pisoteado. La semilla queda encima y Satanás,
que en la parábola del sembrador Dios las tipifica como las aves, la roba inmediatamente por falta de entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si usted no se está, si usted, Dios le está dando la semilla, que es la palabra, y no la entiende, el diablo que está dentro de su corazón se está comiendo y alimentando de la palabra y usted está perdiendo la cosecha espiritual. 2, pedregales. El corazón emocional, pero superficial. Tiene piedras internas, pecados ocultos, traumas. Recibe con gozo, pero el no tener raíz tropieza ante la prueba. Estamos dando un ejemplo de la parábola del sembrador y entendiendo que la maleza no tiene semillas, raíces profundas. Ella maneja raíces muy pequeñas y por eso puede invadir muy rápido. Ella hacia abajo no es profunda, ella hacia arriba es grande. Sigamos, entre espinos. El corazón infestado recibe la palabra, pero la complacencia desleal de los afanes y el engaño de la riqueza la ahogan haciéndola infructuosa. Quiere decir que ahogan la palabra. Y en el segundo, que los pedregales, que son los pecados ocultos, las iras, los enojos. Dios mío. Ay. Cuarto estado, buena tierra. El corazón labrado y limpio que da fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Uno de los grandes errores que he visto en las personas en la interpretación del cuarto estado es creer que la tierra es buena porque ya está lista para recibir la semilla. Entonces muchas personas creen que el sembrador viene a sembrar la semilla en tierra buena, pero no sabe que la tierra buena, antes de ser buena, tiene que ser preparada. Quitar los 3 estados anteriores. Ningún agricultor va a encontrar una tierra lista, preparada para sembrar. El agricultor o el labrador tiene que preparar el terreno para poder, ¿qué? Sembrar. Esto mucha gente no lo sabe, que para hacer buena tierra, usted tiene que venir aquí a la iglesia o donde el obrero, que usted tiene que tener un güey para que Dios pueda romper el barbecho, preparar el terreno y sembrar. Pero mucha gente en su ignorancia dice, es que yo soy buena tierra. No, la tierra está contaminada de los primeros 3 elementos que apenas los simplificamos. Hemos estudiado punto por punto horas. Lo que pasa es que yo estoy aquí hablando es muy resumido. Pero esos temas, cuando comencemos los estudios, cada tema se profundiza más. Hablar del pecado, Dios mío, de las cosas internas, hablar de los demonios para liberación, o hablar de la maldición que es la zarza que no hace ni las bendiciones ni los dones. Aquí está la respuesta a muchas preguntas, como, pastor, yo amo a Dios, trabajo mucho, pero no consigo nada. Pastor, ¿por qué yo no tengo fruto espiritual? Porque no has permitido que se labre y se siembre para que se labre, para que sea buena siembra, para que tu tierra sea buena siembra y reciba la palabra. Por eso es ese problema tan grande de que la gente se cree ser sin estar. La gente cree que las cosas se hacen por espontaneidad. No, el conocimiento que yo tengo no ha sido creado de la noche a la mañana. Son años de estudio con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo infundiendo sabiduría sobre este conocimiento y abriéndome las escrituras. Y yo lo estoy dando aquí resumido. Pastor, entonces la buena tierra no es que yo tenga un corazón bueno, no. Dios te hace apto para recibir su palabra y te quita los 3 estados primeros del corazón. Todos tenemos un corazón engañoso y perverso, tenemos un corazón sucio. Pastor, ¿y de qué tenemos el corazón sucio? Pues de las 3 cosas, de los demonios, del pecado y de las maldiciones, de todos los temas. Si Dios, y usted le permite que Dios trabaje en ti,
Y si tú le permites que Dios pueda meter sus obreros dentro de tu corazón, y si tú le permites la limpieza, y si tú le permites la siembra, pues verás cosecha. No seas ingenuo. No se puede cultivar sin preparación. No se puede sembrar sin primero labrar. ¡Wow! Seguimos. Parte 2. Las 5 vocales proféticas. El proceso de sanidad. Muchas personas no han entendido que el gran descodificador de los misterios para entender a Dios es las vocales proféticas. Es para construir palabras, para comunicar. Cuando uno habla en español, siempre va a usar una vocal. Uno no puede hablar sin vocales en el idioma español. En las cosas de Dios siempre se van a tocar estos 5 puntos cardinales. Siempre en toda predicación se va a tocar varias vocales o todas las vocales. Entonces, capítulo 3, vocal A, el labrador, el padre. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15, 1. La sanidad comienza con la intervención del padre. Él no solo mira la tierra, él mete el arado. La labranza. Dios tiene que romper la dureza, sacar las piedras y arrancar la zarza. A veces el labrado duele, pero es indispensable para preparar el terreno. Preguntas: ¿puedo yo sembrar en pedregales? La palabra en Jeremías 4:3 dice: y no sembréis entre espinos. ¿Puedo yo sembrar si no pajareo, si no libero de los demonios? La palabra enseña que cuando Dios fue a la región de Gadara, encontró un endemoniado gadareno y estaba tan desquiciado ese hombre que estaba enloquecido. Pero vino Cristo, lo liberó y quedó cabal hablando correctamente. ¿Cuántas personas en el mundo están enloquecidas? Porque están endemoniadas. Por eso todo buen predicador, todo obrero de Dios, si no tiene unción para echar fuera demonios, todavía no ha pasado para ser obrero. Todo obrero de Dios es capacitado por el Espíritu Santo para liberar, dice la Escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas e impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esas nuevas lenguas es nada ni menos que la capacitación del lenguaje de Cristo. Hablar en un conocimiento profundo y ser guiado por el Espíritu Santo para poder crear sanidad sobre las personas. Entonces, el propósito para que Dios limpie el corazón, de cambiar del desierto al paraíso. Siempre vamos a manejar este temario, y es un temario extenso, es un trabajo porque tú eres tierra y tienes que entender que tú eres un desierto con una zarza reinando, que es Satanás, en todas las personas, y es una zarza que crece en piedras. Debes de entender esto, que todo tu propósito, el propósito de Dios, es restaurar el Edén dentro de ti. Es volver el sembrador a recuperar el desierto, que era un jardín, para convertirlo en el jardín del Edén. Quitar ese jardín natural que lo invade todo y convertir el verdadero jardín. Por eso, todos estos estudios de Jezreel, que significa Dios siembra, y Jezreelitas, que significa sembradores del reino, es que Dios va a convertir nuestro desierto a paraíso. Y yo estoy constituido como obrero a ayudarte para esa labor. El propósito: convertir el desierto en Edén. Sin la intervención del Padre, la tierra sigue siendo salvaje y maldita, y también es muerta y estéril, ¿no? Vocal E, capítulo 4, vocal E, la semilla, Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. La vocal es la introducción de una nueva genética. Jesús es la simiente incorruptible. El misterio genético. Al recibir la palabra, no recibimos una religión, sino el ADN de Dios. Esa semilla debe caer en tierra y morir
romper nuestra cáscara carnal para liberar la vida divina. Acuérdese que la semilla lleva nada ni menos que la información genética del árbol. Tiene el principio de vida, tiene la capacidad de reproducir y dar los frutos. Muchas personas no han entendido que los frutos vienen por la palabra, las acciones de lo que se habla. Entonces, cuando Dios habla a tu corazón, es una semilla que si tú la recibes y el terreno está preparado, va a producir en ti la cosecha espiritual. Nunca, 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 aunque tú limpies la tierra, pero no reciba la semilla, nunca habrá cosecha. Nunca. Y eso es lo que están descuidando la gran mayoría de lo que se llaman cristianos. Están descuidando nada ni menos que adquirir el semillero o los semilleros para hacer el jardín. ¿De qué nos ganamos de una liberación de demonios? ¿De qué nos ganamos de sacar el pecado? ¿De qué nos ganamos sacar la maldición si usted no quiere sembrar la buena semilla? Pues el terreno volverá a dar de la semilla que tenía anteriormente, que es la semilla de la zarza. Entonces, para mí, una persona que no estudie la Biblia es como una persona que no consiga la semilla para el cultivo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra corrupción, ¿qué adquirirá? El que siembra para el espíritu, ¿qué recogerá? Espíritu y vida. Entonces, no es que yo esté molestándolo y diciéndole a ustedes, estudien. Es que estudiar es buscar la semilla e introducir la semilla dentro de ti. El estudio es tan importante como el agricultor que va y compra la semilla o adquiere la semilla regalada, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero primero da la semilla y ahí la palabra pan, por favor, no piense que es un pan de panadería. Es la palabra del pan del alimento, del pan coger, incluyendo alimentación, vestir. Cuando se habla del pan en la Biblia, no se está hablando de un pan de panadería, sino pan de alimento, pan de provisión. Cuando mucha gente no entiende que nosotros somos empresarios de la tierra, que las personas que tienen finca de lo que producen ganan y generan ganancia. Con la cosecha van y la venden, la consiguen o la negocian y consiguen vehículos, carros, cosas. No han entendido que tu riqueza depende de lo que coseches, que tú eres tierra deseable si tu tierra produce, que eres pobre si tu tierra no produce. Eso es entendible, pero la gente está perdiendo la semilla y por ende está perdiendo la cosecha. Entonces, en el tercer estado se habla de esas personas perezosas. Esa palabra que dice, y el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto o no sirve para el reino de Dios, porque esto es de siembra y esto es de cosecha. Sigamos. El misterio genético, y ojo, la palabra misterio es algo oculto, pero puede ser revelado por la ciencia de Dios. Los observadores saben que un árbol, para ser árbol, primero fue semilla. Tú quieres el árbol de la vida, adquiere las semillas. Entonces, el misterio genético, al recibir la palabra, no recibimos una religión, sino el ADN de Dios. Esa semilla debe caer en tierra y morir, romper nuestra cáscara carnal para liberar la vida divina. Desplazamiento. La semilla de Cristo desplaza la genética de la zarza, engendrando verdaderos hijos de Dios. Personas que no se le vea los frutos de la semilla, entonces esa persona no ha sembrado palabra. Sigamos, capítulo 5, la vocal I, el agua viva, el Espíritu Santo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Una semilla sin agua muere. La vocal I es el Espíritu Santo que activa y riega y limpia.
Y para los que quieren aprender más todavía, porque esto, cada parte son libros que se han hecho. Lo que están viendo ustedes aquí es lo resumido. Le voy a decir algo. La semilla, lo que más contiene es agua. Perdón, el fruto, no la semilla. El fruto, lo que más contiene es agua. Ejemplo, veamos un plátano. Cada plátano, cada platanito que usted vea de un racimo de plátanos necesita 20 litros de agua. Estudios de personas que estudian la naturaleza lo han dicho. Si usted coge el plátano en un laboratorio y deshace y le saca el contenido de agua, puede contener más agua que cualquier otro ingrediente. Eso lo podemos ver en la sandía o patilla. Usted coge una patilla y la abre y coge su carnosidad y eso es agua. Es más agua que otras cosas. El mango también contiene agua interna. Entonces, sin el agua, la semilla se muere y no crece y la nutre. ¿Quién ha comido semillas, frutos deliciosos y usted siente agua en ellas? Porque tiene contenido de agua también. Entonces, por eso es tan importante, de la cosecha depende, del agua depende la cosecha, que es el Espíritu Santo. Y esto yo he dado muchas prédicas sobre esto. Esto es resumido. Le estoy regalando un poquito más de información. La activación. El espíritu convierte el conocimiento intelectual en vida biológica espiritual. Sin él, la vida cristiana es mecánica y estéril. Limpieza. Es el agua que limpia, Ezequiel 36:25, que purifica la tierra de la contaminación de la zarza. Capítulo 6, la O, obreros, los bueyes, porque nosotros somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9. La vocal O representa a los ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, como bueyes, animales de fuerza que tienen el arado del Padre. ¿Y cuál es el arado? Pues la palabra. La función del buey, su trabajo es limpiar, remover y preparar la tierra, quiere decir tu corazón, para la siembra. Sin bueyes, el granero está vacío, no hay abundancia. Ley de la honra. No pondrás bozar al buey que trilla para que la tierra sea sanada. Debe honrar y sostener al obrero que la labra. Capítulo 8. La tierra, el fruto, el corazón. Acuérdense en esto. La palabra de Dios no germina en la materia que es la mente. La palabra de Dios germina dentro de nuestros corazones. Y si están sucios de aves del cielo, de piedras y de zarzas, ¿cómo lo va a hacer? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. La vocal U es el objetivo final, un corazón transformado que produce uvas, que las uvas tipifican o significan el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, y todo lo que conlleva y atrae el Espíritu Santo. Entonces, el propósito de Dios es que tú des fruto, pero la que da cardo de espinos, su fin es ser maldecida y ser quemada. Entonces, hagan cuenta que ustedes son agricultores y tienen un terreno, lo labran, lo siembran y no dan terreno, sino maleza. Ustedes se aburren del terreno. Dios también se aburre de las personas que no se dejan trabajar bien el terreno. Y bendice a las del 30, 60 y del 100 por uno. Pero las que produzcan o no produzcan el fruto, pues hermano, esa tierra no sirve, no es apta. No se dejó labrar, no se dejó sembrar, no se dejó cosechar. No hay fruto de Dios. Por sus obras lo conocerás.
El Edén restaurado. La señal de la restauración no es solo fe, sino el fruto, carácter, amor, paz. La tierra que antes era asolada viene a ser como el huerto del Edén. Aleluya. Entonces, esa es la gran metáfora. La comparación dentro de una tierra que es nuestro corazón, el peor estado es ser un desierto. El mejor estado es ser cultivado por Dios y por sus obreros para que produzcan nada ni menos que el jardín del Edén. En el alma sería una persona sana del corazón, produciendo amor, gozo, paz, benignidad. Una persona que ha sido trabajada en Dios, hecho en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Usted quiere ver un jardín del Edén? No vaya a pensar ver a una persona con árboles y todo, porque eso es una analogía. ¿Usted quiere ver una persona en el Edén que su tierra está produciendo fruto? Que sus frutos son paz, es amor, es alegría, una conciencia y una comunión con el Espíritu. Esos son los frutos. Cuando te hablan de fruto, cuando alguien te perdone, usted está comiendo de esa tierra deseable. Cuando alguien te ame, aunque tú no lo merezcas, eso es tierra deseable. Eso es Edén. No pienses y no te dejes pensar que el Edén es es un bosque, es una analogía comparativa que produce buenas acciones. Por eso mucha gente no entiende la Biblia, porque siempre literaliza. Debes de entender que una persona que esté cultivando la palabra de Dios, pues sus frutos deben de ser amor, gozo, paz, benignidad y templanza. Eso es un estado espiritual. Parte 3, identidad y herencia. Capítulo 8, de cristianos a hijos de Dios. Wow. Hay muchos cristianos que no son hijos de Dios. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí. Porque no se han dejado sembrar la semilla. Y vamos a leerlo. El término cristiano es una etiqueta humana dada por gente de afuera. Dios vino a ser hijos. Y un hijo se hace es cuando se engendra con la semilla. El engendramiento. Un hijo no es un seguidor, es alguien que ha sido engendrado por la voluntad de Dios y porta su genética. Dioses sois. Jesús reveló que aquellos a quienes vino la palabra son llamados dioses, Juan 10:34, porque comparten la naturaleza y la esencia del Padre. Capítulo 9, alma viviente versus espíritu vivificante. El primer Adán fue alma viviente, terrenal, animal, diabólico. El postrer Adán, Cristo, es espíritu vivificante, quiere decir Espíritu Santo o celestial. La transición, la salvación es el paso de operar bajo la limitación humana a operar bajo la potencia del Espíritu vivificante, capacitándonos para hacer las obras de Jesús y mayores. Vuelvo y lo repito. En el desierto no se puede hacer nada, pero en el Edén sí se puede hacer todo porque está la presencia. Entonces, la salvación es el paso de operar bajo la limitación humana a operar bajo la potencia del Espíritu vivificante, capacitándonos para hacer las obras de Jesús y mayores. Capítulo 10, Jezreel, Dios siembra. Jezreel no es un solo valle geográfico. Jezreel geográficamente es la despensa de Dios, ¿no? De Israel. Mucha gente no sabe que Dios habla en parábolas, analogías, comparaciones de un mundo físico para enseñar un mundo espiritual. Entonces, Jezreel no es solo un valle geográfico, es la acción de Dios sembrando su reino en nosotros para sanar la tierra. La guerra final. La batalla de Armagedón y la batalla en tu corazón ocurren en Jezreel. Es el conflicto final entre la zarza y la vid.
Dios promete, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Conclusión, un llamado a fructificar. Este libro no es una teoría, es un mapa para la labranza. Dios está buscando tierras dispuestas, no perfectas. Si permites que el Padre abre tu corazón, A, reciba la semilla de Cristo, dejes que el Espíritu te riegue, y honras a los obreros que te ayudan, inevitablemente te convertirás en una tierra fructífera que es el jardín del Edén. Oración final. Señor, reconozco que soy tierra, mete tu arado, arranca la zarza y siembra tu vida en mí. Haz de mí un corazón, un Edén para tu gloria. Hermanos, qué hermoso es entender la palabra. Si ustedes supieran lo resumido que está esto y lo ampliado que yo lo tengo. Entonces aquí está todo el mapa de lo que debemos de hacer en Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el problema nació desde el Edén, donde Dios iba a sembrar al hombre con el árbol de la vida, pero Satanás introdujo el árbol de la muerte por el error de Eva, que también es otro estudio muy extensivo, que el hombre está produciendo los frutos de la zarza, que Dios está recibiendo esas tierras, quitándole, desinfectándolas y sembrando nada ni menos que el reino de Dios, que el reino de Dios en Marcos 4:26 es como el que un hombre echa semilla en la tierra. Estos estudios son tan buenos con el método alegórico que no se pueden entender con el método gramatical histórico. No podemos simplemente estudiar gramática literal, no tan solamente podemos estudiar historia de quién fue Abraham, Jacob, Isaac, que se puede hacer también, sino entender el sentido oculto de los misterios. Abriré mi boca en parábolas y enseñaré cosas desde los tiempos antiguos. Salmo 78, verso 2. Quiere decir que Dios habló por la parábola. Entonces hay muchas personas que solamente se apoyan en un método científico tratando de entender a Dios desde su perspectiva. Meten a Dios como a examinarlo, pero si el Dios que yo conozco es tan grande que Él se tiene que revelar. Si Dios no revela, nadie podrá mirar su grandeza. Si Dios tiene el universo es humano y el hombre no ha salido ni siquiera a conocer a Marte ahora, nada más que bueno, con una sonda, no han sido capaces de salir de la Vía Láctea, no han sido capaces de conocer gran parte del universo, y que la parte visible del universo, según científicos, solo se ve el 4% de la inmensidad que es, que ellos han podido ver, no ir, sino a imaginarse lo inmenso de lo inmenso que es el universo. Y hay una nueva teoría que el universo, hay multiversos y que Dios lo tiene en su mano. No la Tierra, todo el universo lo tiene en su mano. Entonces es una locura. Si no hemos sabido del universo conocido y mucho menos de la energía negra y la materia oscura que no se puede observar, ¿cómo iremos nosotros a estudiar a un Dios que es más grande que el universo, que lo creó? Él se tiene que revelar y decirnos. Él tiene que decir quién es Él para poderlo entender, para poderlo comprender. A través de estos estudios es un mapa, es unas indicaciones, son revelaciones de lo que nos pasó en el Edén, de cómo se infestó la tierra, pero necesitamos al labrador, que estamos en un desierto, Isaías 51:3, Dios cambiará nuestro desierto a paraíso. Y lo que acabé de predicar son libros de libros que he hecho referente a esto y estudios teológicos más avanzados que vamos a hacer. Entonces, los invito para que entremos a estas profundidades de estudio para ver todo el conjunto de lo que debemos de hacer. Entonces, hay mucha labor espiritual
Hay mucho que hacer. Haga cuenta que tú acabaste de recibir la revelación de que eres un terreno y que no tienes sembrado nada de Dios. Pastor, ¿cómo así? Sí, porque tenés sembrado impurezas. Si tenés odio, rencor y rabias, ahí hay piedras. Si tenés malos pensamientos, ahí hay demonios. Si tenés afanes de la vida, no te congregas y te congregas a medias, pues tenés los espinos. Si te crees más que los demás, orgulloso, soberbio, tenés los espinos. Si no tenés amor, gozo y paz, el significado de que tu tierra no ha sido, aunque haya recibido la semilla, se ha perdido en los primeros 3 estados. Necesitamos ser liberados, necesitamos crecer más espiritualmente. Paremos aquí porque quiero escucharlos. Amén. Este compendio, vamos a dar clases cada día más sobre esto, sobre el entendimiento de cómo se limpia, quién limpia. Y aquí hay varias notas, apenas comencé hoy, dándole apenas un abreboca, muy resumido, pero esto viene un estudio más profundo. Entonces, paremos aquí y comencemos a preguntar. Preguntémosle a Diana, que es la primera que va a entrar a trabajar. Dianita, muy buenos días. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció la tierra hoy? Hola, pastor, buenos días. Buenos días a todos. Amén. Bueno, mi tierra siempre está dispuesta a adquirir más conocimiento, a ser labrada y a ser sembrada por la semilla de Dios. Bueno, hoy otra vez tocamos las vocales proféticas, ¿sí? Que es importante recordarlas porque, o sea, saber todo el ciclo, ¿sí? Desde la A hasta la U, que somos nosotros, nos remueve nuevamente el tema de buscar de la palabra, de buscar, de respetar al obrero, de qué más, de cambiar, ¿sí? Hacer un cambio en nosotros mismos. Entonces, siempre es bueno que usted vuelva y nos toque este tema y nos lo reafirme, ¿sí? A veces a uno se le pasa o se le olvida o tocamos otros temas que pues que separan como es la información, ¿sí? Pero realmente todo lleva a lo mismo, todo lleva a las vocales proféticas, a buscar la limpieza del corazón, ¿sí? Para lo que todos estamos aquí. Esta mañana cuando usted inició la prédica que hablaba de los códigos y que nos dio esa explicación lingüística de qué era realmente los códigos, así no aparezcan en la Biblia, pues realmente todo el lenguaje y la información viene a través de los códigos, ¿no? No solamente códigos de la Biblia, sino códigos de la vida. Y todo realmente en la vida está codificado para que nosotros lo escudriñemos. Yo vuelvo y recalco la pregunta que una vez hizo mi esposo y es ¿por qué todo en la Biblia es como tan metafórico, ¿no? ¿Por qué no hablan como es y ya? Pues, y la respuesta sigue siendo la misma y usted no la acaba de decir, porque no todo, para poder adquirir el conocimiento de Dios no puede ser tan fácil. Tú tienes que abrir la mente con el amor de Dios y poder empezar a entender. Yo antes no entendía, yo creo que todavía sigo sin entender muchísimas cosas, pero digamos que poco a poco he ido comprendiendo un poco más de lo que mi mamá me hablaba el año pasado
y ahorita siento que he crecido un poco espiritualmente, aunque a veces, como le digo, uno se enfrenta a situaciones que hacen que uno vuelva y tome esa actitud mundana que tenía antes. Pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir creciendo, para seguir limpiando nuestro corazón, para seguir conociendo de la palabra y sembrando esa semilla y labrando esta tierra que es bien compleja. Todos los días salen espinos y cargos, todos los días. No hay día en el que no crezca. Es muy difícil de... Crece muy rápido. A eso se llama Sí, montar. Se monta el sí, cultivo. Por eso sí, hay una función, perdón que te interrumpa, hay una función del tranquilo. agricultor de coger y comenzar a limpiar terrenos. El agricultor tiene una función de que sembró y tiene que pasar a podar para que la maleza no crezca y se coma lo que se sembró. Y eso la gente lo Sí, está descuidando. Entonces la gente cree que uno está manipulando, como pastor que soy, a que la gente se congregue y no sabe que es una poda, quitar los montes. Por ejemplo, dejé de predicar un tiempo porque salí como 10, 15 días, 5 días, y cuando volví encontré los cultivos montados. Sigue, Dianita. así es, no, y no crea, pastor. Hay veces, mm, pues a mí sí me hace falta conectarme, ¿sí? Y escuchar en las horas de la mañana porque eso me da mucha paz, como mucha tranquilidad, como que uno empieza renovado el día y se descarga mentalmente y de sentimientos, se descarga en ese momento porque es como, o sea, la palabra te trae como tranquilidad cuando buscas una respuesta, siempre está por medio de la palabra. Yo tengo la Biblia en el celular y hay veces cuando yo me acuesto y le hago una oración a Dios y le digo, necesito que me dé respuesta de esto. Hay veces me la da o se demora y hay veces cuando me levanto en la mañana y veo ahí el mensajito de la Biblia, está la respuesta que yo estaba buscando. Entonces, sí es necesario, ¿sí? Eh, porque uno todo el tiempo se está llenando de zarza, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días. Los fines de semana cuando no nos conectamos y que uno, pues no es que se olvide de Dios, sino que simplemente está en actividades, está en mil cosas. eh, y llega el lunes y uno no recibe como la información, el martes uno ya está, por lo menos yo estoy ya ansiosa como que, ay no, ya eh, necesito de paz y tranquilidad, que pues este es mi momento. Yo pues realmente, como les digo, no me siento a estudiar porque yo tomo este espacio de la mañana, es cuando yo voy de mi casa al trabajo. Entonces, pues es como mi momento de conexión con Dios y ya eso me renueva el día y la semana y vuelvo y digo, bueno, estoy haciendo mal esto, entonces lo vamos a cambiar. Pero es muy difícil porque todos los días y todo el tiempo esas zarzas salen, no se quita. Y fuera de eso, personas enzarzadas también traen semillas y las tiran a uno. Ay, no, es que eso es lo peor, pastor, porque es que, como le digo, hay humanos que no colaboran y bueno, uno es humano, comete errores y se llena de esos resentimientos, las cosas que pasan. Por más de que uno lo quiera limpiar, es complicado porque las acciones de las otras personas no ayudan, ¿sí? Entonces, pero pues también está en uno ser inteligente y ser sabio en saber qué recibir y qué no. Y simplemente decir, yo últimamente mi frase es,
Pues si eso es lo que tiene en su corazón, ¿qué más puede esperar uno? Para no cargarme con eso. Amén. Entonces es como mi reflexión del día de hoy. El cuchillo dice que la espada se convertirá en arado. Lo que hace que la herramienta del arado es la palabra. La palabra, si tú la dejas, te va a arar, te va a limpiar. La palabra de Dios desarma el corazón y lo limpia. Esa gente iba a matar a una mujer que fue encontrada en adulterio. Y la palabra de Jesús habló a sus conciencias, a sus corazones y los desarmó. Entonces, la palabra de Dios desarma nuestro corazón. Yo le cuento, Dios me habla a mí y en estos días yo estaba como el gato erizado por tanta fatalidad y problemas y viene una palabra de Dios y quitó el miedo, quitó la rabia, quitó la ira y me trajo tranquilidad. Quiere decir, quita el pecado y produce en nosotros la fe y la confianza. Personas que tengan miedo a lo que va a pasar en el futuro, el diablo los está atacando con nada ni menos que el miedo también es parte contraria de la fe. Cuando una persona cree, confía. Cuando no cree, produce miedo. Entonces, ojo con eso. Bendiciones en Cristo. Gracias, Diana. Bendiciones. Bueno, pastor, Bueno, bendiciones. gracias. Abigail también va a entrar a trabajar, levantó la mano. Muy buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Sí, es un tema muy importante porque es lo que nosotros a lo largo de nuestra experiencia, sobre todo pues en mi situación, he podido corroborar que uno está enzarzado y que esa zarza no es que entra, no es que se contamina, no, uno ya está contaminado, uno tiene un programa que toda la vida lo ha hecho. Sí, es como cuando usted toda su vida ha comido carbohidratos y entra a hacer la dieta keto y usted, su viejo sistema, su viejo programa siempre va a predominar. Entonces, por eso estudiar el Evangelio y sumergirnos en la palabra no tiene acabadero. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que vamos a hacer toda la vida hasta el día que nos muramos, porque mientras tengamos cuerpo carnal, el miedo nos va a visitar y vamos a sentir miedo. Pastores, siervos de Dios, ungidos, sea quien sea, siempre vamos a sentir miedo, pero la diferencia entre sentir miedo sola y sentir miedo con Cristo es que Cristo a uno lo levanta, lo fortalece. Y si nos vamos bíblicamente, nuestros antepasados, los mayores líderes que Dios usó, los grandes, Pablo, todos ellos sintieron miedo en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían su cuerpo terrenal. Y esto es una batalla campal que solamente terminará cuando exactamente el pastor dijo, Jezreel esté implantado en nuestro corazón y podamos nosotros vivir en el Edén, ya sea que nos coja ese tiempo estando nosotros en este cuerpo terrenal o ya sea en las alturas con Cristo Jesús, ¿sí? Pero mientras tengamos cuerpo terrenal, sea quien sea, tenga la experiencia que tenga, la comunión que tenga con quien sea, siempre vamos a tener debilidades, siempre vamos a fallar, siempre vamos a tener malos pensamientos. La diferencia es que siempre estamos llevando a los pies de Cristo todo mal pensamiento. Y entonces aquí nosotros no vendemos fábula ni mentira, sino que decimos la verdad. Humanamente nosotros estamos en constante pecado, estamos fallando. La única diferencia es que le estamos creyendo a Cristo y cuando el Señor dice que al justo lo levanto 7 veces aunque caiga, la diferencia es que Cristo nos levanta, nos da una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Y me dijo un día mi hija, no, es que usted lleva muchos años aprendiendo, y usted lleva muchos años esto, pero yo prefiero llevar 20, 30 años aprendiendo, insistiendo y perseverando, a quedarme así tal y como estaba. Y yo volteo a ver atrás y mi vida no es igual, ya no pienso igual, y ya el nuevo programa que Cristo ha estado colocando, implementando en mí, ha ido cada día mejor y mejor. ¿Pero por qué? Porque he sido constante, perseverante, valiente y esforzada y he rendido mi voluntad a Cristo para que Cristo me pula y si es necesario para que también me azote y me hago responsable de esto que estoy diciendo porque he sido azotada, he sido corregida y he sido convencida de pecado y de justicia y vamos hacia el camino del perfeccionamiento en Cristo Jesús a través de la renovación de la mente.
Esto era lo que quería compartirles. Gracias, Abigail. Quiero compartir que el miedo es una realidad, como los sentimientos del ser humano, la ira, el enojo, pero hay personas que tienen un miedo muy horrible. Por ejemplo, una muchacha, tuve que ir a hacer una liberación por las cosas del COVID, se encerró y no salía de una habitación. Entonces, Dios puede quitar adicciones, puede quitar miedos. Hay personas que el miedo no les deja progresar, no les deja tener esposo, el miedo no los deja montar una empresa por una simple seguridad. Entonces, dice que los valientes arrebatan el reino. Todo ser humano tiene miedo, lo tiene, pero en Cristo Jesús, esa confianza, por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los demonios, nos han vendido los demonios como si fueran monstruos, pero cuando una persona comienza a creer y a confiar, ese miedo se le va. Y lo que el que le tenía miedo al demonio, ahora le echa fuera. Un testimonio mío, cuando yo comencé a hablar en lenguas, escuché Marcos 16:17, dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo, bueno, yo estoy imponiendo las manos sobre los enfermos y ya están siendo sanados. Yo hablo en lenguas, ¿por qué no echo fuera demonios? Y estando en una convención, una reunión evangelística, estaba un predicador y un demonio se rebotó. Yo salí corriendo a echar fuera ese demonio porque estaba emocionado y cuando comencé a orar por esa persona, era una muchacha de 15 años, 16 años, cogía 5 o 6 hombres y los batía como si fuera trapos. Muy fuerte ese demonio. Y yo en el nombre de Jesús, y cayó ese demonio y comencé a orar y las personas hicieron un círculo y me apoyaron en una oración. Doy testimonio que ese demonio me habló y me dijo, te voy a matar, con una voz terrible, los ojos rojos y las piernas me temblaban, ¿no? Cuando yo dije, ve, esta pierna me están temblando, pero había algo dentro de mí superior y fuerte, con autoridad, y le dije, tú nunca me matarás, yo moriré cuando Cristo me lleve, en el nombre de Jesucristo mentiroso te vas al abismo. Entonces, por Cristo Jesús, pude vencer ese miedo, no yo, sino el Espíritu de Dios que estaba dentro de mí actuando, y esa es la bendición hoy. Si las personas tienen miedo de las deudas, no pueden dormir por las preocupaciones, por el futuro, ese miedo, entrégaselo a Jesucristo. Ese miedo del futuro, de lo incierto, de que si no hago esto me ponen presos, me echan, ese miedo se va afuera cuando tú tienes una confianza en tu ser superior, en el ser superior que es Dios, en el patrocinador. El diablo puede decirle a una persona que te vas a enfermar y vas a morir. Por ejemplo, a mí me pasó un episodio hace como un año, me dio un dolor muy fuerte en Bogotá, como si fuera un infarto, y vino espíritu de miedo a mí. Me voy a morir por este infarto, pero la palabra de Dios me ha dicho que yo viviré. Y entonces tuve que sacar la palabra y pelear contra ese miedo de muerte. Y esto le va a pasar a muchos de ustedes. Ustedes van a tener que confrontar sus miedos internos. Van a tener que confrontar sus temores, pero no lo hagan solo. Háganlo con su ayudador, con el Espíritu Santo, que si no hay para comer, el Señor proveerá. Que si no hay salida, hay oscuridad en tu vida, en tu destino, el Señor será mi luz. Entonces, esto es uno de los grandes misterios. Abigail, ¿qué ibas a decir, por favor? ¿Te levantaste la mano? Bueno, Sí, un puntico aquí pequeñito. Yo tuve la dicha en un tiempo de leerme un libro muy valioso de Joyce Meyer que dice, hágalo con miedo. Y justo un día yo le estaba orando a Dios, estaba sentada y tenía mi bibliotecario chiquito al lado
Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, respóndeme, ¿qué hago en esta situación tan difícil? Tengo que tomar una decisión, pero tengo miedo. Y no me han de creer que en ese momento se cayó este libro de ese bibliotecario, Joyce Meyer, Hágalo con miedo, lo recomiendo muchísimo, muy sabia esta mujer. Y resulta de que abrí una página donde decía, aunque tengas miedo, confía en el plan de Dios y ve y hazlo. Porque si está dentro de tu corazón hacerlo y tú le sirves a Dios, es porque Dios ha depositado eso y pídele la guía al Espíritu Santo para que te ayude. Y mira, wow, o sea, fue una respuesta hermosa de parte de Dios. Muchos de nosotros, lo digo también por mi experiencia, que estoy viviendo procesos muy interesantes en este tiempo, es que he tenido miedo, como el apóstol lo dice, y en medio de ese miedo he hecho cosas porque soy muy diligente, gloria a Dios, y porque hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Entonces resulta de que con miedo y todo empecé a hacer cosas y cosas bastante difíciles, que solamente el poder del Espíritu Santo y el coraje que el Espíritu Santo nos da, porque eso sí tenemos que llenarnos de un coraje de Cristo para poder avanzar. De lo contrario, pues si no hay acción, no hay avance. Y el tema también que está diciendo el apóstol de que, por ejemplo, si uno tiene deudas, claro, él no nos llama a ser irresponsables. O sea, no tener, vencer el miedo, porque sí vamos a tener miedo cuando hay deudas grandes y cuando sabemos que nos pueden meter a la cárcel si no pagamos, porque no vamos a ser irresponsables. Nosotros como hijos de Dios somos los seres más responsables que debemos de haber en este planeta. Entonces, resulta de que, claro, tenemos el miedo humanamente en la carne, pero espiritualmente estamos fortalecidos. Y eso es lo que me está pasando a mí. Estoy fortalecida en Cristo Jesús, creyendo que en algún momento, alguna llaves que Él me entregó, voy a poder abrir ese candado que está tan difícil, porque como dice en la conquista de Jericó, cuando los guardas, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, estaba amurallada. Y nosotros cuando vamos a entrar a esa tierra prometida, eso hay una cantidad de murallas que no nos dejan avanzar, espíritus de desierto y otras cosas que quieran llamarles o que conocen ustedes. Y resulta de que allí es donde Él nos ha entregado estas llaves, que es el Evangelio, para avanzar, aunque tengamos miedo. Pero el miedo sí lo vamos a tener. Humanamente sí lo vamos a tener, pero con Cristo somos más que vencedores. Pero con Cristo, a pesar del miedo, avanzamos. Pero con Cristo somos valientes y esforzados. Pero con Cristo estamos en victoria y en bendición. Amén. Amén. Cuando dijo Joyce Meyer, hazlo con miedo, no quiso decir otro título, sé valiente. ¿Por qué? Aunque tenga miedo, hágalo, significa que el miedo paraliza, el miedo encierra, el miedo limita. Cuando ella dijo, hágalo con miedo, me acordé de una experiencia que yo tengo todavía problemas de habla, y me tocó que predicar sobre la canasta del amor. Y salí a predicar con miedo. Y yo sé que muchos de acá tienen miedo de predicar, de pronto les tocará que predicar en multitudes. Y el miedo borró de mi mente lo que tenía que decir. El miedo me hizo temblar las manos. El miedo, mejor dicho, no me dejó ni hablar, pero lo hice. Y de pasar esa experiencia tan vergonzosa que me quedé callado y hablé tatareado, tuve que volver a decirlo la otra semana, pero ¿sabes qué? Lo hice. El miedo se vence dando el primer paso y Dios colocará palabras en nuestra boca. Gracias, Abigail. Hermana Clarinet, muy buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Bueno, voy a empezar con la reflexión del Salmo 78:2, donde Dios dice que, ¿aló? Te ¿Me escuchamos escuchan? Que perfectamente. abriré mi boca en palabras, ¿cierto? Por eso el lenguaje de Dios, de Cristo, es un lenguaje codificado en parábolas, que para poder entenderlo hay que estudiarlo y nos da la forma de estudiarlo, que son los 3 niveles de comprensión, que es escudriñar, ¿sí?
discernir para luego llegar a una revelación. Nosotros en este momento, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hemos estado escudriñando la palabra. Muchos ya tenemos un poquito de discernimiento, ¿sí? Que es el soplo del Espíritu que se hace. Esto lo recibimos a través del estudio, de comprender y de analizar lo que Dios nos quiere decir en cada versículo. No es fácil estudiar la palabra, porque muchas veces hemos leído y no hemos entendido. Muchas veces se va a misa y la persona que está allá, que es el padre, da un versículo, pero es como un cuento, no se llega a la profundidad de lo que realmente eh, queremos saber o nos quiere decir Dios en ese versículo. Entonces ahí es donde tenemos que llegar para tener esa revelación, ¿sí? Esa revelación. Y con los tres estados del corazón, pues es una invitación. Yo creo que cuando Jesús explicó esto, eh, de los tres estados del corazón más difíciles, que son cuando estamos en pedregales, ¿cierto? Los pedregales, los cardos espinos, los de junto al camino, todos hemos pasado por eso, porque muchas veces nos han hablado de la palabra y esa palabra se ha perdido porque nosotros no la recibimos. Nuestro corazón está tan pisoteado que esa semilla no germina, tiene que pasar tiempo y la verdad la disposición, pero yo creo que esa disposición la pone Dios. En los pedregales, pues nuestros pecados, pecados que nos impiden que esa palabra, que esa semilla crezca. Y ahí es donde entra la parte de analizarse cada uno qué pecados tiene, qué pecados están arraigados en nuestra vida que tenemos que sacarlos para poder crecer espiritualmente. Esos pecados no nos dejan crecer y nos lastiman a nosotros mismos y lastimamos a otros. Porque cuando una persona tiene mentiras, adulterios, fornicaciones, rabias, iras, pues cuando esas levantan, lastimamos a los demás. Y los cardos y espíritus también. Nosotros estamos llenos Dianita, ubícate mejor que se te está yendo la señal. ¿Ya? ¿Ahí? Sí, Sí, entonces la explicación de hoy, realmente este estudio ya lo hemos venido haciendo, pero hay que hacer énfasis, pastor, porque debemos, en este momento yo pienso que nosotros ya debemos reconocer qué tenemos en nuestro corazón, que es la primera parte. Y a través del espíritu es la limpieza, pero también tenemos que tener una disposición. Ya sabemos que estos pecados están en nuestra mente, en nuestro corazón, que son los deseos de la carne, lo que la carne quiere hacer, y se levantan porque obviamente vivimos situaciones donde esas cosas salen a flote, donde las iras salen a flote por lo que nos hacen los demás, porque todos estamos llenos de pecados. Entonces ahí es donde nosotros, bueno, si esto me está haciendo daño, quitémoslo porque no me sirve. Hay que empezar con la limpieza y apartarse de lo que nos hace daño, de lo que es el pecado, aprender a manejar ciertas situaciones. Y, y es muy claro que uno, cuando escucha a las personas o cuando las personas actúan, uno empieza a analizarlas ya en ese momento. Veo el pecado interno mío, pero también empiezo a ver el pecado de los otros. Y eso es lo que nos hace cambiar, ¿sí? Cuando nosotros ya podemos analizar qué está haciendo esa otra persona, qué es lo que me hace daño a mí, ya ahí empezó el análisis. El análisis mío de confrontarme con las cosas que hago mal, con los sentimientos que salen a flote de acuerdo a las situaciones y analizar por qué salen a flote. ¿Qué es lo que hace que sale a flote? Pues obviamente el comportamiento de las demás personas, ¿cierto? Porque uno no se enoja por nada, ¿sí o no, pastor? Estos días he sido muy confrontada con muchas situaciones que me han pasado
Y yo me analizo, digo, yo, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me da rabia esto? Porque claro, la otra persona estimula ese sentimiento o esos sentimientos en mí y me hacen enojar. Porque obviamente uno a veces siempre quiere tener la razón o porque uno simplemente está viendo el pecado de la otra persona y ese pecado sale a flote en uno también. Entonces ahí es muy difícil porque estamos en un mundo lleno de pecados donde las personas no les importa pasar por encima de uno y hacerle daño, o porque a veces nosotros también hacemos lo mismo, queremos pasar por encima de los demás. Entonces, el análisis es ese, pero igual nosotros allí tenemos esa semilla que ya se sembró y que poco a poco tenemos que regarla. Y si no nos congregamos y no estudiamos, ¿cómo va a crecer esa semilla? Ahí está el pastor que también nos ayuda a limpiar nuestro terreno. Entonces, en oración, pastor, sentí ira, necesito ayuda de oración. Entonces, tenemos que aprender a usar las herramientas que Dios nos está dando para limpiar el terreno, ¿sí? Yo creo que ya es tomar conciencia y decir, yo me enojo por esto o me enojo por lo otro o porque me da este sentimiento de miedo, de rabia, de ira. A veces a mí, por lo menos el miedo de las pérdidas de las vidas, por ejemplo, este año pasado que perdí varios familiares importantes en mi vida, no era el miedo, es el miedo a muchas cosas, pero eso a mí se me manifiesta como en rabia por la pérdida. Entonces, el miedo es la incertidumbre de lo que va a pasar después. Y claro, uno ya sabe que todas las cosas van a cambiar y es el miedo a ese cambio, porque uno está aferrado a muchas cosas, pero digamos que la vida nos va mostrando que los cambios son buenos, que las cosas tienen que cambiar, que no somos eternos y que nos tenemos que ir. Y yo analizando mi rabia con mi familia en estos días, esa es más que rabia, es el miedo también a perder a mi madre. Y esas cosas lo cogen y lo mueven a uno de una manera terrible. Entonces, ahí es donde está el análisis, estamos estudiando, Dios nos está dando las herramientas, nos está dando las claves, que es a través de la palabra, y somos afortunados de tener al pastor Fernando que Dios ya le reveló esos códigos de estudio para que nos los enseñe a nosotros y nosotros podamos crecer espiritualmente. Gracias, pastor. Amén. Voy a colocar un momentico el código de la parábola. Escúchenlo. El concepto de código de la parábola trasciende la simple definición lingüística para entrar en el terreno de la hermenéutica, el arte de interpretar textos. En este contexto, la parábola no es solo un relato sencillo, sino un sistema cifrado, donde el lenguaje cotidiano funciona como un vehículo para transportar una verdad espiritual profunda. Podemos desglosar este código en 3 dimensiones fundamentales. 1. El código de la similitud, analogía. La parábola opera bajo una estructura de correspondencia. El código utiliza elementos conocidos del mundo físico para explicar realidades del mundo espiritual. Significante, cosa natural. Una semilla de mostaza, una red de pesca, un sembrador. Significado, cosa espiritual. La expansión del reino, el juicio final, la proclamación de la palabra. El código aquí consiste en identificar qué elemento de la realidad terrenal corresponde a qué elemento de la revelación divina. 2. El código de ocultamiento y revelación. Como bien se menciona en los evangelios, la parábola tiene una función dual: revelar a los discípulos y ocultar a los de afuera. Para el oyente casual, el código se queda en el nivel literal, una historia sobre agricultura o finanzas. Para el investigador, quien busca la huella, el código se activa mediante el discernimiento espiritual y el estudio del contexto. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 1:11 de la tarde. 3. El código contextual y cultural. Para descifrar correctamente una parábola, es indispensable conocer el código lingüístico y cultural de la época, el Sitz im Leben,
o contexto vital. Las costumbres. ¿Por qué un padre corriendo hacia un hijo pródigo era un escándalo social? La geografía. ¿Por qué el camino de Jerusalén a Jericó era tan peligroso para el buen samaritano? El Antiguo Testamento. Muchas parábolas usan códigos ya establecidos en los profetas, como la viña en Isaías para representar a Israel. La huella interpretativa en la parábola. Desde una perspectiva de estudio profundo, descifrar el código de la parábola implica seguir el método de los apóstoles, abrir las escrituras buscando la intención original del maestro. No es una interpretación libre basada en conceptos humanos, sino una búsqueda de la pureza doctrinal a través de los símbolos que Jesús mismo seleccionó. ¿Te interesaría que analicemos el código específico de algún? Para profundizar en el código de la parábola, tomemos como referencia la parábola del sembrador, Mateo 13, ya que es la única donde el maestro mismo entrega la llave para descifrar el código, estableciendo un patrón para todas las demás. Aquí es donde el código lingüístico se convierte en revelación espiritual. El diccionario del código, la clave maestra. En esta parábola, Jesús define términos específicos que funcionan como constantes en su enseñanza. La semilla es el código para la palabra del reino. No es solo información, es una unidad de vida que contiene todo el potencial del reino en potencia. El sembrador, el Hijo del Hombre, o aquel que comunica la verdad pura, sin contaminación humana. Los terrenos representan el código del corazón humano. El énfasis no está en la semilla, que es perfecta, sino en la respuesta del receptor. Los 4 niveles de recepción, el código del corazón. Siguiendo su método de investigación, podemos ver que el código revela obstáculos específicos para la revelación. 1. El camino, código de la incomprensión. El mensaje llega pero no entra. El código lingüístico se escucha pero el significado espiritual no se asienta. Aquí opera un agente externo que arrebata lo sembrado. 2. Los pedregales, código de la emoción superficial. Hay una aceptación rápida del código. Alegría, pero falta profundidad. Representa a quien no tiene raíz doctrinal. 3. Los espinos, código de la distracción. El código de la verdad es ahogado por otros códigos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. 4. La buena tierra, código de la productividad. Es aquel que oye y entiende. Aquí se cierra el ciclo de la comunicación divina. El mensaje produce un fruto tangible. 30, 60 o 100. La dimensión profética, las vocales en la parábola. Si aplicamos una dinámica de vocales proféticas a este análisis, podríamos ver cómo la parábola resuena en diferentes frecuencias. A. Anuncio. El sembrador sale a sembrar, la acción soberana. E. Exposición. El contacto de la semilla con los distintos suelos, la prueba. I. Instrucción/iluminación. La explicación privada de Jesús a sus discípulos. O. Operatividad. El crecimiento de la semilla a pesar de los obstáculos. U. Unidad-ultimidad. La cosecha final que justifica todo el proceso. Este es el ejercicio de seguir la huella interpretativa. No inventamos un significado, sino que dejamos que el mismo sistema de Cristo abra nuestro entendimiento. Qué hermoso es el estudio, qué hermoso es entender la palabra y entender el código de Cristo. Ese lenguaje, esa llave. La parábola es la piedra roseta para poder comenzar a entender todo el lenguaje de Cristo. La piedra roseta en la humanidad es el mayor ícono de interpretación. El mayor ícono de interpretación es la parábola del sembrador. Revela cómo Dios viene a quitar el reino de Satanás e implantar el reino de Dios. La parábola del sembrador, llevo 25 años estudiándola y cada día recibo más y más conocimiento. Y no me canso de aprender. Esas personas que creen que lo saben todo porque escucharon algo, están cometiendo un error. Ese algo que Dios está hablando es para que lo pongas por obra. Si tú no tienes el jardín del Edén, pero has escuchado la parábola del sembrador, eres una persona que oye, pero eres olvidadizo. La parábola del sembrador es el mapa para llevarnos a dar cosechas del 30, del 60 y del 100 por 1. La diligencia es primordial para nuestra gran cosecha.
El hombre diligente recibe grandes cosechas. Amén. Sigamos por aquí. Más, buenos días. ¿Quieres compartirnos algo? ¿O pasas? Bueno, seguimos en la enseñanza. Estos estudios están muy buenos. Beatriz, muy buenos días. Bendiciones en Cristo. Buenos días, pastor. Amén. Pues este estudio, como siempre hemos dicho, está muy interesante. Como dice usted, el que entienda la parábola del sembrador, entiende todo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un alto en el camino, examinarnos cada uno en qué estado del corazón estamos y pues llegar a la plenitud, como dice el Señor allí, el 100 por 1. Entonces, como dijo la hermana ahorita, Clarita, que ella le da rabia o enojo por alguna persona, entonces eso yo he identificado también por decir en mí, si a mí algo me causa enojo de otra persona o cualquier cosa que me cause, yo tengo que analizar qué me está causando eso en mi alma, identificarlo y sacarlo, como usted nos ha enseñado a arrojarlo al abismo. Entonces nosotros tenemos que irnos analizando, no quedarnos siempre allí, que está el corazón, porque siempre van a llegar los cardos y las espinas, siempre van a llegar allí. Entonces, pues yo pienso que para uno no tener tantos cardos y espinas, lo que no nos podemos descuidar es en la oración, en la comunión con Dios. Porque cuando uno descuida, algún día que uno descuide, así sea un solo día, o sea, yo lo digo porque yo lo he notado, si yo descuido o oro más poquito hoy que ayer, entonces ahí llegan los cardos y nos envuelven y las espinas. Entonces en eso tenemos que estar muy, muy pendientes y no dejar de entrar otra vez esos cardos. O sea, que si ya Dios nos libertó del rencor, de la amargura, de lo que sea, no volverla a dejar de entrar porque el enemigo siempre va a estar ahí y siempre va a estar pero el tema es que está en la cuestión de, yo he visto pues en mi propio análisis de mi vida, he visto que cuando eso pasa es cuando descuidamos la comunión con Dios y que a medida que nos vamos metiendo con Él nos va dando revelación, porque si uno empieza a escudriñar las escrituras, Él le da la revelación, entonces aprendernos también esas vocales y tener en cuenta siempre, decirle al Padre siempre que Él es el labrador y estar dispuestos para Él, que Él labre nuestra tierra, que cada día Él la labre y vaya sacando todos esos cardos y espinas. Eso, pastor, y tener ese código interpretativo siempre, no descuidarnos en eso. Eso les digo el día de hoy, pastor. Amén, gloria a Dios. Qué bien. Gracias, hermana Beatriz. Hermano Carlos Muñoz, buenos días. Gloria a Dios. Hermano Carlos Muñoz, despiértate tú que duermes y te nombrará Cristo. Orlando, muy buenos días. Muy buenos días, apóstol, ¿cómo estás? Muy bendecido. Gracias por entrar. Amén. ¿Algún comentario sobre lo que hemos estado enseñando? No, pues la palabra lo que dice es que nosotros cada día debemos escudriñar cada día más la palabra de Dios, porque la palabra es que alimenta cada día nuestras almas. Si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, como dice, nos vamos a apaciguar, nos vamos a enfriar. Y si nosotros si nosotros no buscamos más la palabra, nos vamos a menguar, vamos a enfriar. Entonces es como un día, cada día es alimentarnos de la palabra de Dios, seguir el camino de Dios, porque es que Él que nos da cada día ese alimento, sustento de la palabra de Dios, apóstol. Amén. Sin la oración no hay, como dice, esta comunicación directamente con nuestro Padre Celestial, porque Él nos puede hablar, pero también nosotros tenemos que abrir el corazón para que nuestro Padre Celestial hable en nuestras vidas.
y también escudriñe en nuestros corazones. Amén. Y así no podemos crecer espiritualmente con la presencia de Dios. Apóstol, esa es mi opinión. Gracias a ti, a Tatiana. Bendiciones. William Acuña. Gracias, Orlando. William Acuña, buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo están todos? Muy bendecidos. Bueno, a ver, el tema de hoy está muy bueno, sobre todo la ilustración que tomó ese rumbo del estudio de hoy, me pareció bueno. Las dos cosas que vimos fue el miedo y la espiga, la maleza. Y esos dos van como cogidos de la mano, ¿no? La maleza, cuando usted la quiere arrancar, hay muchas formas de arrancarlas, pero hay que mirar es el daño que usted hace cuando usted quita la maleza. Una cosa el daño que usted hace cuando usted la limpia con asadón, otra con machete, otra con guadaña, otra con veneno y otra con fuego. Digamos que son los extremos que están eso. Si usted lo hace con veneno, pues daña maleza y daña también tierra fértil. Si usted la hace con asadón, está cuidando la tierra fértil. Entonces hay que mirar eso y lo tiene que hacer uno con miedo, porque con estudio se ha visto que realmente entre más, usted con asadón se demora un poquito más, pero está satisfecho que realmente lo hizo bien. Con veneno en media hora y listo, esperemos el resultado y ya, pero usted sabe el daño que usted se está haciendo. Ya me entendió por ese lado, ¿cierto? Sí. Entonces hay que estudiarlo como cómo quitar la maleza, que eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Cómo quitar la maleza para no hacerle daño a la tierra fértil o a la persona, o como lo quieran interpretar el código. Yo lo interpreto de esa manera. Lo mismo el miedo. El miedo es una cosa que realmente cuando usted lo tiene a favor, es una cosa de locos. Le cuento que el miedo usted lo hace hacer cosas que usted realmente es imposible que tú lo hagas a favor de uno, ¿no? Cuando tú tienes miedo. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. La forma de manejar el miedo para todas las cosas que podemos utilizarlo. Usted, el miedo, usted lo hace levantar de la cama en menos de un segundo porque usted ve el peligro. Usted lo hace saltar 3 metros sabiendo que usted no puede saltar 3 metros sabiendo que hay un peligro. Entonces, yo creo que el miedo hay que saberlo manejar y no es un miedo para tenerle miedo, sino es una virtud. Me gustó esa palabra, es un miedo para no tenerle miedo. Está buena. Sí, sí, y todo se hace con miedo, todo. Yo, todo hace uno, cualquier paso que tú das, lo hace con miedo, pero es que ese miedo es seguridad. Usted monta una empresa sin miedo y usted se desata, se dice, no, esto va por este lado, esto, eso, ¿cómo le llaman a eso? Sin miseria, le dicen. Cuando tú tienes miedo, tú eres precavido, no porque tal cosa, no porque me voy a tal, no porque esto, no porque tal cosa. Tiene mucho a lo que tú vas a hacer y esos son los resultados. Gracias, pastor. Bueno, muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, guarda esa palabra en los corazones y que crezca. Señor, limpia el terreno,
de las aves del cielo. Si hay algún demonio, lo atamos, lo arrojamos al abismo en el nombre de Jesucristo, en las personas que nos oyen, de las que están aquí presentes, que son tus hijos. Si hay pecado, piedras de pecado y de tropiezo, Señor, la arrojamos al abismo en el nombre de Jesucristo, que ellos la confiesen, porque el que no confiesa su pecado jamás será prosperado, y la arroja en el abismo. Padre, y quitamos la maldición de la zarza para implantar la bendición de la vid. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Mañana sigue las clases a las 6 de la mañana. Les invito. Amén. Gracias. Gloria a Dios.